Entonces, hay una necesidad de conocer el terreno y saber además el comportamiento a lo largo de un año. Aquí tenemos de enero a diciembre, ¿no? Esta curva, la curva esta más pronunciada, es una jabalina, es el comportamiento del suelo con una jabalina instalada así superficialmente. Esas jabalinas pequeñitas, pues no esas de 80 centímetros, ¿no? De que le suelen poner, esas jabalinas suelen provocar este tipo de problemas, ¿ya? O sea, ¿qué pasa en el año? El calendario, ¿sí? Medio año, ¿sí? Medio año llueve y otro medio año está seco, no llueve. Lo que pasa es que a nosotros nos han mostrado intermedios, ¿no? Verano, otoño, primavera, una cosa así. Eso es más diversión que otra cosa. Lo real es que hay una mitad del año que es húmedo y otra mitad que es seca. Eso es en todo lado. Entonces, una jabalina colocada superficialmente se va a comportar igual, ¿sí? Entonces, se va a mojar y va a tener excelentes valores de resistencia. Pero el siguiente año, cuando se seque, su resistencia va a ser muy alta. Entonces, no va a convenir. Entonces, ahí nosotros estamos obligados a saber ese comportamiento. Otro, una jabalina enterrada a profundidad, ¿sí? A profundidad mayor, se comporta también igual que el suelo, pero su variación no es tanto, fíjense, ¿sí? Sube, sí, pero no es un escándalo lo que sube, y baja, tampoco es un escándalo lo que baja. Entonces, está dentro de un promedio, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que buscar en las puestas a tierra, ¿ya? Por eso es que no hay que hacer puestas a tierra superficiales, muy rápidas, clavadas, ¿no? Porque la idea es tener una cierta profundidad donde el efecto de la variación del año en época lluvia, época seca, no le afecte tanto a lo que hemos hecho como puesta a tierra. Y eso es lo que estamos viendo acá. La idea entonces de nuestro trabajo tiene que ser esto. Y la norma, cuando habla de un valor de puesta a tierra, ustedes leen, ¿no ve? 4 ohmios, 6 ohmios, 8 ohmios, 10 ohmios, etcétera. Eso que dice la norma o eso que está en los catálogos de las maquinarias como requisito de instalación, ese catálogo, colegas, está hablando de este punto. Se los voy a poner en rojito. Ahí está hablando, ¿sí? Porque aquí, en este otro extremo, obviamente que va a cumplir, ¿sí? Aquí va a cumplir súper abundantemente. ¿Dónde necesitamos que cumpla ese valor mínimo que decimos o máximo que decimos en la norma? Es acá, en este momento crítico, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Porque en época de lluvia, en época de carnavales, entregar una puesta a tierra siempre va a estar bien. El problema es que se mantenga ese valor que hemos dicho que no debe pasar aquí, en este lugar donde yo le he puesto con un círculo rojo, ¿ya? Ahí es donde nosotros comprobamos la norma, lo que dice la norma. Lo demás, obviamente, va a estar en la escala, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Ahora hay otros factores, los gradientes de potencial. ¿Qué son los gradientes de potencial? Alguno de ustedes ya me había comentado la otra clase, ¿no ven? Que dicen que había una puesta a tierra y después había lo que nosotros, mejor dicho, nos ha tocado hacer una puesta a tierra, me dijeron, y hemos tenido que poner, no sabíamos dónde estamos poniendo, porque no sabemos de cómo estaba, a qué distancia, ni nada. ¿Qué es lo que puede pasar si yo ignoro que hay una puesta a tierra y estoy haciendo una nueva? Lo que podría pasar es que voy a hacer un poco el círculo así, ¿no? Este tiene sus gradientes, ¿no? O sea, ese es cuando descarga, genera eso. De ahí va a aparecer las tensiones de paso y toda la cosa. Entonces,
en algún momento esto inclusive va a crecer así. ¿Qué pasa si yo pongo una puesta a tierra acá y luego no sé que existe eso? Al medir me voy a ir dando cuenta. Voy a medir acá, no voy a notarlo. Voy a empezar a medir acá, ya me va a empezar a variar alguito. Pero cuando empiece a hacer esto, ya va a empezar a notarse. Ay, ay, ay. Y en una se va a notar más. ¿Por qué? Porque directamente va a empezar a eso, a solaparse. Y ahí sí que voy a tener serios problemas, ¿sí? ¿Dónde va a estar mi mayor problema? Aquí va a estar. Entonces yo a estos le llamamos estos gradientes de potenciales, que ya no me dejan medir o me miden cualquier cosa. Ya no es confiable esa puesta a tierra, ¿sí? Porque además están separadas. Entonces una interrumpe a la otra, ¿sí? A ese problema se refiere cuando dicen los gradientes potenciales. Y ahí sí que estamos en problemas, ¿no? El calentamiento del suelo, imagínense el último tiempo, el calor que está empezando a hacer ahora, ¿no? O lo que es el pH del agua. Nos ha tocado hacer a nosotros puestas a tierra en Yayagua, para los que no conocen o un poquito. Yayagua, pues es un lugar minero, ¿sí? Siglo XX, Yayagua, ¿no? Norte Potosí. Ahí hace muchos años, en los 90, ¿no? Se ha concentrado toda la, ¿qué se llama esto? Todas las ONGs que hacen ayuda al sector de Potosí, se concentraron en Yayagua y a nosotros nos tocó hacer la infraestructura. Dentro de ese trabajo de infraestructura, pues hemos hecho la puesta a tierra. Y al hacer la puesta a tierra nos hemos dado cuenta de un gran detalle. El agua en las mineras es pues ácida, ¿no ve? En Bolivia a esa agua ácida le llaman copajir, los mineros. Entonces, esa agua es ácida y corroe rápidamente cualquier cosa. Entonces, ¿por qué su pH es muy alto? En otra experiencia, por ejemplo, en Oruro fue, en otra minera, igual, ¿no? Hemos ido a poner bombas de agua y ahí el problema que hemos tenido son cavitaciones por efecto del pH en el agua. Y miren, estamos hablando de acero, ¿no? Entonces, imaginen, al cobre, pues igualito, como nada, ¿no? Se lo va a destrozar. Entonces, hay que considerar también cuando uno tiene en ese tipo de terrenos, pues el pH del agua, ¿no? Puede estar húmedo, sí, pero es agua con un grado de acidez alto que te va a destrozar lo que estás haciendo, como no va a durar, ¿no? Se va a deshacer al poco tiempo. El acero inoxidable de esas bombas ha debido ser el 316 SS, ¿no es cierto? Sí, eran las Grundfos alemanas y aún Sí, así sí. han cavitado. Rogur vende esas bombas. Estaba yo ahí, por ¿Y eso, aún así se ha deshecho? sí, sí, hemos tenido problemas muy serios, ¿sí? Muy serios. De eso es que hemos mandado a hacer un estudio del pH justamente, y ahí nos han dicho, no, ese pH es muy alto, deberían decirnos más antes, los de los alemanes, ¿no? No habían, Claro, no se han hace con un considerado, recubrimiento. claro, mm, no han considerado, pues, es que no les han dado ese insumo, ese dato, Sí, al hacer el proyecto. Entonces ya cuando el motor, las bombas han venido, las hemos colocado, ahí yo intervení, pues, pero como tenían problemas, yo he reportado, he dicho, a ver, veamos el agua, y ahí era el problema. Entonces, tener agua ácida es bien complicado, colegas. O sea, hay que considerar eso. Y puede presentarse en cualquier lugar, pero ahí sobre todo, en sectores mineros, eso es seguro. Van a tener cuidado. Siempre les va a tocar en cualquier lugar hacer una puesta a tierra. ¿Ya? Mucho cuidado con ese detalle. O esta, ¿no? Los que trabajan en telecomunicaciones la pasan así. A ellos, ¿qué les interesa? Subirse a las montañas más altas para poner sus repetidoras, sus antenas, y para tener mayor cobertura. El problema es que cuando uno pone un pararrayo acá, ¿eh? Voy a utilizar este color, un pararrayo acá, imagínense cómo hacemos la puesta a tierra acá, ¿no? Es un escándalo.
¿Por qué se aprovecha? Pues la torre que se ancla, ¿no ve? Anclar ya no va a ser mucho problema, cemento, todo. Y el problema va a ser aterrar acá. ¿Qué hay que hacer con eso? Es todo un trabajo desafiante porque hay que venir con el cable, bajar por algún lado, qué sé yo, y trabajar en esta superficie donde sí ya puedo hacer alguna malla, alguna cosa, ¿no? Entonces ahí es donde por eso les decía, estos trabajos, por eso hay que ir. Entonces ahí es donde uno se da cuenta cuánto dinero más necesita, no solo por hacer la puesta a tierra, sino por trabajar en el suelo. Y ese es un factor altamente determinante en una puesta a tierra. ¿Sí? Bien. Ahora, en un cálculo, yo les presento acá un cálculo muy manual, porque ayuda a razonar sobre lo que significa la puesta a tierra. Ya después los software les va a hacer lo mismo, pero van a ayudarles a entender qué es lo que hay que hacer en una puesta a tierra. Y para eso, pues uno de los factores que hay que mirar son las tensiones de paso. La tensión de paso en esta fórmula está calculada a partir de este factor 165 más un rho sub S y la raíz cuadrada de T. El rho sub S es la resistividad de la superficie del terreno en ohmios por metro y T es el tiempo máximo de una falla. Para la tensión de contacto, casi es similar, excepto de este factor que multiplica a la misma resistividad del suelo. ¿Ya? ¿Qué consiste? La tensión de paso y la tensión de contacto. Para eso nosotros tenemos que imaginar que acá se ha puesto una malla, una varilla, lo que sea, una puesta a tierra. Eso representa. Vamos a ver que cuando hay una descarga, tengo que cambiarle el tamaño ya. Cuando hay una descarga a tierra, ¿sí? Lo que ocurre es que por el cable ay, es que estoy haciendo tonterías, perdón. Ahora sí. Por el cable de bajada que está conectado, ¿sí? Va a bajar corriente, ¿no es cierto? Corriente de fuga, etcétera. Y hasta una corriente de falla importante, ¿no? Puede bajar. Y cuando llega a ese punto del suelo y se conecta ese suelo con todo lo que va adentro, la corriente, como hemos visto en unos gráficos, se va a dispersar por todo lado, ¿sí? Algunas hasta van a ser así, como hemos visto en esos gráficos, ¿no? Van a hacer de todo. Pero algunas de ellas corrientes, otras diré, van a tender a subir a la superficie, ¿sí? Van a ir queriendo aparecer hacia la superficie. Entonces, esa forma de comportarse de la descarga de la corriente es lo que está graficado acá en esta línea, ¿sí? Que también es lo que diríamos que está dibujado o que hemos intentado hacer hace rato con los círculos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, se van a generar así, ¿no? Alrededor de la puesta a tierra, así, ¿ya? En una de esas va a aparecer así. Yo voy a tratar de hacer ahora, no, así. Lo que quiero representar es estos dos, ¿no? Va a aparecer en un momento esto, de tal modo que vamos a encontrar acá una diferencia de potencial entre estos dos gradientes, ¿ya? Y más o menos eso se presenta al paso de una persona. Y el paso de una persona aproximadamente está 1 metro. Por eso se llama tensión de paso, porque pone en peligro los dos pies, dos puntos de contacto. Esa es una. La otra tiene que ver con esta otra, ¿no? Esa corriente que hemos dicho que está bajando, en otro momento vuelve a subir. ¿Por qué puede regresar esa corriente? ¿Sí? Porque puede que la puesta a tierra que tenemos acá no esté muy bien o tenga fallas ya o haya subido su valor, etcétera.
esta puesta a tierra ya tiene problemas o no está descargando bien o no está absorbiendo bien. En ese caso, la corriente tiende a volver. ¿Dónde se queda? En las estructuras metálicas próximas a la puesta a tierra. Entonces, y como hemos dicho que esa corriente está además circulando por el suelo y además va a estar más cerca de la infraestructura metálica, entonces se va a hacer presente en toda la estructura metálica próxima a la puesta a tierra y va a estar solamente esperando que una persona toque y finalmente tenga esa tensión de contacto, por decirlo. ¿Ya? Entonces ahí está las dos formas de cómo se entiende esto. Ahora bien, para hacer el diseño de una malla, en ese sentido, hay que entender de que esto está afectado por las siguientes variables. Tensión permisible de paso, tensión permisible de contacto, configuración de la malla, la resistividad del terreno, tiempo máximo de despeje de falla, conductor de la malla y profundidad de instalación de la malla. Acá tenemos la ecuación que nos servirá para poder calcular la corriente, o mejor dicho, la sección del conductor de puesta a tierra en base a ¿qué? A la corriente máxima de falla de ese circuito por esta formulita que está aquí adentro, donde T es el tiempo máximo de falla y T sub M es la temperatura máxima de los nodos entre la malla, que en un caso, si fuera soldadura, es 450 grados, y si no, cuando usamos pernos para poder hacer los empalmes, 250 grados. Y luego la temperatura ambiente, que sería T sub A. ¿Ya? Pues ahí está. No son datos que nos cuesten encontrar, son datos muy fáciles de ubicarlos. ¿Ya? Pero hay una regla importante. La sección que salga producto de esta ecuación calculada tiene que ser comparada con este valor que dice la norma, 2 ceros en el calibre AWG, para una malla de 5 octavos de varillas, porque ese es el promedio que hay. Entonces, si lo que calculamos es de menor sección, lo que hay que tomar es esta sección. Si lo que calculamos tiene mayor sección, pues esa hay que tomar. ¿Ya? Es como en las instalaciones eléctricas, ¿no? Cuando uno está haciendo cálculo de iluminación, por ejemplo, eh, tú puedes hacer un cálculo todo para corroborar lo que tienes que hacer, pero la norma te dice el cable mínimo que debes instalar es el número 14, AWG. Para toma corriente, el 12, y así te va marcando ciertos parámetros de los cuales tú no te puedes salir. Acá es lo mismo. Para puesta a tierra, el cable, si me permiten el término, el cable más delgado que puedes usar es el 2 ceros. ¿Ya? Entonces, si te sale un cable mucho menor a este diámetro, pues esa no va. Esta es la que va, la mínima. ¿Ya? Luego, las tensiones reales de paso y de contacto se van a calcular a partir de estos otros coeficientes. Este coeficiente, por ejemplo, está tomando en cuenta la influencia de la profundidad y la malla. La K sub I tiene que ver con la irregularidad del terreno. El resto son ya conocidos, excepto esta L, que es la longitud total del conductor. Acá, la tensión de contacto, de la misma manera, el coeficiente K sub M, que tiene en cuenta las características geométricas de la malla. Luego, para determinar los coeficientes, vamos a considerar la estructura de la malla, la estructura geométrica, su profundidad también. Entonces, ¿qué tenemos en una malla? Tenemos longitud, por ejemplo, voy a tratar de hacer algo acá, ¿ya? Con este, no, acá esta se va a perder este color. Entonces tenemos longitud, ¿no? Tenemos ancho, por tanto vamos a tener su réplica acá. Eso se refiere. O sea, aquí está A, ay, ay, ay.
aquí va a estar A. Y aquí va a estar B. ¿Sí? A eso se refiere. La longitud total del conductor va a estar en relación a ¿qué? Sepamos cuántas van de paralelos a B, y hay que ir sumando esos, y cuántos van a ir paralelos de A para conformar esa malla. Todo ese total es la longitud del conductor. ¿Cómo se calcula? El número de conductores de paralelos de A y los paralelos de B. Y aquí está la ecuación que ayuda a hacer ese cálculo. L va a ser igual a n veces por A y m veces por B. Listo. Ahí tenemos el total. Luego tenemos el espaciamiento entre conductores. Ese espaciamiento básicamente es entre este y este conductor. Son como cotas, digamos, ¿no? De un dibujo. Por ejemplo, entre este y este, ¿cuánto hay de separación? A eso se le llama el espaciamiento. Ahora, la idea en esto es hacer un cuadrado para no complicarnos con geometrías que son muy irregulares. H va a ser la profundidad a la que se va a enterrar. Digamos que este es el nivel del suelo terminado y esta otra va a ser en vista en perfil la malla. ¿Qué cosa va a ser el H? El H va a ser simplemente la profundidad que hay. Sí, la profundidad que hay para enterrar. ¿Sí? La profundidad del suelo hacia adentro, donde está la malla. Y D es el diámetro del conductor, que en la anterior ecuación ya se determinará por cálculo cuál es. Luego tenemos la determinación de los coeficientes. Por ejemplo, K sub I va a estar en función de cuántas veces N es el paralelo de A, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? Pues ahí va a estar un valorcito. Si es menor o igual a 7, esta es la función. Si es mayor a 7, simplemente se toma como 2. Y ahí entonces van a irse calculando cada uno de ellos y para calcular. Al final, de lo que se trata es de calcular mediante esta ecuación el valor de la resistencia de puesta a tierra. Para eso se considera la resistividad del suelo, el área total y la longitud del conductor. Tres parámetros característicos del cálculo de una puesta a tierra. Con todas las complicaciones y complejidades que ustedes pueden encontrar en un cálculo de puesta a tierra, lo que va a terminar por determinar la resistencia de puesta a tierra es el tipo de suelo, o sea, la resistividad, el área de la malla que se pretende hacer y la longitud total del conductor. En otras ecuaciones va a entrar un par de cositas más, pero no van a poder desprenderse de estos tres factores importantes. Esa es la razón por la que nosotros hemos dedicado un tiempito a estudiar las características del suelo, porque eso va a venir acá como un factor determinante, multiplicador. ¿Sí? El área, pues, ¿de qué va a depender el área? Va a depender de cuánto espacio disponemos para trabajar. Y la profundidad, otra vez, va a depender de las características del suelo. ¿Cuánto me permite profundizar el suelo? Entonces voy a determinar a partir de eso si realmente lo